¿Qué te hizo dejar un trabajo el primer día? Trabajé 2 días en un lavado de autos. El día 2, un cliente le entregó al gerente una propina para el tipo que acababa de terminar de limpiar el interior. El tipo que lo había limpiado entró a tomar un trago de agua, mientras el cliente se tomaba un segundo. De todos modos, el gerente se guardó la propina y le dijo al empleado que lo habían estafado. Le dije a mi nuevo compañero de trabajo, le dije al gerente que cambié de opinión acerca de trabajar allí y nunca volví. Dejé mi empleo en un lavadero de autos cuando un nuevo encargado se dirigió a mi madre, que estaba lavando su auto, de una manera despectiva. En ese momento, con solo 14 años, sentí una gran valentía para actuar. Fue una situación que me llevó a reflexionar sobre el respeto y la dignidad hacia los demás, lo cual es fundamental en cualquier entorno laboral. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Me mintieron sobre lo que estaba haciendo. Me dijeron que me darían una oficina, pero en lugar de eso me pusieron en un armario con 6 pasantes. No tenían suficiente equipo para mí, así que tuve que compartir una computadora con otra persona. Era un trabajo relacionado con la informática. A una persona cercana le ocurrió una experiencia similar. Se postuló en una agencia de empleo temporal para trabajar en una línea de ensamblaje, pero al llegar el primer día, le asignaron el puesto de encargado de envíos y recepciones. No tenía idea de cómo realizar esas tareas, así que decidió renunciar. Trabajo en un casino. Teníamos una nueva empleada y le estábamos enseñando Blackjack, que es probablemente el juego más sencillo que ofrecemos. Dejó de hacerlo después de la primera hora porque no pensó que habría tantas matemáticas. Al parecer, contar hasta 21 es difícil. ¿Te gustaría jugar a 4 en raya? No estoy seguro, eso implica muchas matemáticas. Solo necesitas contar hasta 4. Pero muchas veces. El año pasado conseguí un trabajo que me obligaba a disfrazarme de princesa de Disney para fiestas infantiles. Encajo bien con los disfraces. El primer día, mi jefe me dijo que debía vestirme de civil y pintar las caras de los niños. Le pregunté por qué no debía vestirme elegante y me dijo, necesitas perder un poco de peso para parecer una princesa de Disney realista. Puedes usar los vestidos cuando hayas perdido más peso. Nunca volví. La pareja tenía un negocio de fiestas de princesas en Sydney, el cual fue vendido recientemente. En ocasiones, fue necesario comunicar que ciertas chicas ya no podían ser consideradas para el trabajo debido a cambios en su apariencia. Aunque la situación fue un poco incómoda, era evidente que los disfraces no les quedaban mejor. Al cobrar $400 por hora a padres adinerados, había expectativas sobre ciertas características. Entiendo la complejidad de esta situación para ambas partes. Trabajé en una gran tienda de electrónica con los colores característicos de azul y amarillo por un día. Durante ese turno me quedó claro que no les importaban los empleados. Durante la entrevista me dijeron que estaríamos allí hasta la medianoche o la 1 de la mañana a más tardar. Mientras descargamos el camión, eran alrededor de las 12:30 y solo habíamos terminado entre el 60 y el 70%. Pregunté a los otros empleados y al gerente a qué hora terminaríamos y dijeron que probablemente más cerca de las 2:30 o 3 de la madrugada. Tuve clase a la mañana siguiente y durante el resto del semestre a las 8 de la mañana. Solo dije, necesito salir de la tienda, puedes desbloquearla y dejarme salir. Gerente, ¿por qué? Yo, porque voy a renunciar y quiero irme a casa, tengo clase en unas horas. Gerente, oh. Está bien, supongo. Ahora trabajo para otra tienda privada de electrodomésticos y electrónica por más dinero y con gente mucho más interesante. Una vez trabajé en una tienda de electrónicos y no fue agradable. Me dijeron que íbamos a terminar las tareas a medianoche, pero al final cada vez se hacía más tarde. Pregunté por el horario y la respuesta no me gustó. Así que decidí irme. Simplemente les dije que renunciaba. Ahora estoy en un lugar mejor, donde me pagan más y el ambiente es más ameno. Y lo similar hace 25 días. Este era mi post, trabajé en un restaurante chino durante un turno.
Tenía 15 años y era mi primer trabajo real además de repartir papel o cortar el césped. Revisé las mesas durante aproximadamente 4 horas. Cuando las cosas finalmente se calmaron, el dueño vino a verme y me dijo, ya puedes salir. Limpia las sillas altas y vete a casa. De acuerdo. Respondí y comencé con las sillas altas con una botella de spray y un trapo. No. Perfora primero, luego limpia las sillas altas. PSH. Así no es como funciona aquí en Estados Unidos. Si salgo, me voy a casa. No tendrás una silla alta limpia, no volverás. Bien. Tranquilícese, señor Miyagi. Regresaré el viernes para recibir mi cheque. Es positivo que te hayas alejado. Eso indica que no te otorgaría todos tus derechos en muchos otros aspectos relacionados con el trabajo. Me contrataron para trabajar como soporte para una empresa de hardware de seguridad que olvidó mencionar que llamaría a personas al azar en un intento de vender dicho hardware. Cuando finalmente lo mencionaron a mitad del entrenamiento, me levanté y salí. A mí me pasó algo parecido una vez. Empecé un trabajo donde me dijeron que era soporte al cliente. Luego, en la capacitación, me enteré de que también tenía que vender cosas. No me gustó la idea, así que simplemente me fui. A veces las empresas no son claras desde el principio y eso puede ser frustrante. Conseguí un trabajo en un invernadero y me dijeron que debería poder levantar hasta 50 libras. Le dije que no había problema, soy una mujer pequeña pero levanto pesas y mi peso muerto es respetable. Resulta que levantar objetos no es realmente una gran parte del trabajo. La mayor parte es arrastrar estos estantes de plantas de media tonelada con ruedas de mierda sobre pavimento irregular. Cuando finalmente los jales con suficiente fuerza para ponerlos en marcha, es probable que tengas que detenerlos repentinamente cuando algún cliente pase frente a ti. Iba a aguantar, pero era una lesión en la espalda esperando a suceder. Todos los demás en mi departamento eran tipos realmente grandes. No estoy seguro de por qué pensaron que encajaría bien. Se solicitó la capacidad de levantar hasta 50 libras. Esto se pregunta por razones legales y ayuda a filtrar a quienes no están dispuestos o no pueden realizar trabajo físico. No se podría formular la pregunta de manera que sugiera incumplir las normas de seguridad por un salario bajo, ya que esto no sería apropiado. De regreso a la universidad, tomé un trabajo de medio tiempo en Marshalls, una tienda de ropa. Me estaban mostrando los alrededores y presentándome a la gente y esta anciana me sonríe y dice: he estado trabajando aquí durante 10 años. Y le faltaban un montón de dientes. De todos modos, pasé por todo el primer turno y fue muy aburrido. Querían que, literalmente, revisara cada percha de ropa empujándola de derecha a izquierda, todos los días, antes de poder irme a casa. Al final del turno seguía viendo la cara de esa señora y sus dientes faltantes y escuchando 10 años. 10 años. 10 años. Haciendo eco en mi mente, así que lo dejé. Desempeñaba el rol de asistente de gerente en una tienda similar a Winners, pero en Canadá, donde recientemente introdujeron una nueva marca. Esa experiencia fue bastante desagradable. Las largas horas en la línea de trabajo resultaban agotadoras para la espalda, y había que recoger constantemente los productos que caían de las perchas y ordenar las prendas. La ubicación en el centro atraía a una clientela bastante peculiar. Trabajé 4 horas en Tim Hortons. Fui a la entrevista y me contrataron en el acto, debería haber sido el primer aviso. Me pusieron un uniforme, me hicieron un recorrido y comencé a ver vídeos de entrenamiento. Descubrí que tenía que completar dichos vídeos de capacitación en mi propio tiempo, sin pago, y que tampoco podía llevármelos a casa para verlos. Llegué a casa, llamé para decirles que no vendría a hacer otro turno y dejé mi uniforme al día siguiente. Además, durante la entrevista, el gerente me preguntó qué me gusta hacer para divertirme y luego me dijo que ya no tendría tiempo para eso. Como antiguo empleado de larga duración en Tim Hortons, es obligatorio que la empresa cubra los gastos de capacitación. Eso es parte de la política corporativa. Parece que has tomado la decisión adecuada al respecto. Fui camarera en un centro de vida asistida durante todo un turno. Los pacientes podían pedir comida de un menú limitado. Pensé que simplemente estaría sirviendo comida, lo cual habría estado bien, pero nos dijeron que también necesitábamos conocer las restricciones dietéticas del paciente, es decir, si el paciente pedía papas fritas, pero seguía una dieta baja en sodio, éramos nosotros. Que necesitaban sustituir lo que querían por algo que se les permitiera comer. A los 17 años no quería ser responsable si la abuela sufría un infarto. Además, la gerencia decidió hacer que todos los turnos fueran dobles obligatorios a mitad de mi primer turno porque la rotación era muy alta.
Así que 16 horas de pie no me hicieron muy feliz. Todos los que empezaron conmigo se fueron en 2 semanas. Duré todo el turno pero renuncié esa noche. Ese trabajo no parecía para mí. Con tanto cuidado que había que tener con la comida de los pacientes y encima tener que estar de pie durante tantas horas. Recuerdo que a mis compañeros les pasaba lo mismo, todos se iban rápido. A pesar de querer ayudar, no tenía el estómago para eso. Al final, solo duré un turno y decidí que era mejor buscar algo más tranquilo. Taller de cambio de neumáticos. Extremadamente racista. Pensé que yo también era racista o no me importaba porque también era blanca, pero realmente me molestó lo suficiente como para irme después del almuerzo. No se lo dije a nadie más que a mis padres, pero no recomiendo a nadie que vaya allí. Eso pasó en un taller de cambio de llantas. Era un lugar lleno de comentarios racistas. Pensaron que yo también era de esa manera solo por ser blanco y realmente me incomodó. Después de almorzar, decidí irme. No se lo conté a nadie más que a mis padres, pero no lo recomendaría. Hay lugares mejores para ir sin tener que aguantar eso. Trabajé para una empresa de impuestos hace 2 inviernos y renuncié después de 1 hora. Mi trabajo consistía en estar afuera vestido como la Estatua de la Libertad con una gran flecha. Llevaba algunas capas, pero fue un invierno realmente malo y soy un tipo bastante flacucho. Entré después de 1 hora para tomar un descanso y le dije a mi gerente que no volvería. Eso suena brutal. Imaginarte en ese frío, vestido como la Estatua de la Libertad, debe haber sido incómodo. 1 hora es bastante poco, pero a veces simplemente no vale la pena luchar contra el clima. Decidir dejarlo de inmediato fue una jugada directa. No todo trabajo es para todos, al final, hay que cuidarse. Hay varias granjas de patatas en los alrededores de donde vivo y trabajé en la cosecha en una de ellas durante un par de temporadas cuando tenía 17 años. Por lo general, es un trabajo estacional que dura entre 6 y 8 semanas y normalmente se trabajan 12 horas al día. Los 7 días de la semana. Entra sabiendo que será difícil. Supongo que me mimaron en la única granja en la que trabajé porque un año fui a una granja que estaba más cerca. La estación de trabajo, que era una cinta transportadora por la que pasaban las patatas, y se suponía que debíamos retirar las que no eran patatas o las que estaban podridas, estaba situada al lado de un campo abierto, lo que significaba que si hacía viento estabas comiendo arena y que entre en contacto con los ojos y la nariz. Vale, da igual, nos regalaron unas gafas que ayudaron un poco. Tampoco hubo horarios de descanso organizados. Simplemente te tomabas un descanso cuando te apetecía y el supervisor te miraba como si estuvieras haciendo algo mal hasta que regresabas al trabajo. También hacía mucho calor. Después de un día así les dije que no volvería. Mi hermana menor trabajó para ellos durante 2 días y luego renunció porque no le dieron un descanso y sufrió un agotamiento por calor. Trabajé en una granja de papas un verano cuando tenía 17 años. El trabajo era duro, jornadas de 12 horas, pero al menos había un sistema de pausas. Un año decidí probar en otra granja más cerca. Pero ahí todo era distinto, el viento te llenaba de arena y no respetaban los descansos. Era agobiante. Después de un día, supe que no volvería. Mi hermana intentó trabajar allí, pero se fue rápido por el calor. Conseguí un trabajo en una tienda de comestibles en la escuela secundaria. Pagaba $8 por hora y me empezaron a trabajar a las 4:30 de la madrugada para un turno de 4 horas. Abastecí los estantes hasta las 7 de la mañana y luego recibí una llamada para una entrevista en un aserradero que comenzó a costar $22 la hora. Terminé mi turno de 4 horas a las 4:30 de la madrugada que valió la pena y me preguntaron si quería hacer otras 4 horas. Dije que no, gracias y me fui. Llamé al supermercado esa tarde y dije que no volvería. Trabajé en ese aserradero durante 6 años y luego conseguí un oficio. No me arrepiento. A veces, las decisiones simples marcan la diferencia. Empezar en un supermercado con un salario de 8 pesos a las 4:30 de la mañana parecía duro, pero luego consiguió una entrevista en un aserradero que pagaba mucho más. Terminar ese turno y rechazar más horas fue clave. Al final, trabajó 6 años allí y luego aprendió un oficio. A veces, hay que arriesgarse para mejorar. Sin arrepentimientos, solo lecciones. Mi primer trabajo fue el telemercadeo. Tan pronto como tuve el guión en la mano, supe que lo que estaba haciendo era perpetuar una estafa. Salió a fumar un cigarrillo y nunca volvió. Llamé a una línea de protección al consumidor, aunque nunca supe el resultado. Eso suena bastante incómodo. Tener que trabajar en algo que sabes que no está bien no es fácil.
Es bueno que llamarás a la línea de protección al consumidor, al menos intentaste hacer algo al respecto. A veces, hacer lo correcto implica salir de situaciones difíciles. No todos los trabajos son los que parecen, y es mejor irse antes que comprometer tus principios. Entonces, yo, mucho más joven, postulé para una empresa de marketing que se anunciaba en línea con líneas como un ambiente de trabajo divertido con bebidas y barbacoas los viernes sin una descripción real sobre cuál era el puesto. Pensé que sonaba increíble, así que me comuniqué. Ellos y al instante me llamaron para una entrevista, el mismo día. Llego y hay algunas otras personas postulando, así que todos vamos a una entrevista grupal y el tipo comienza a hablar sobre cuánto dinero puedes ganar todavía sin mencionar cuál era el puesto. Finalmente llega al final de su excesiva presentación dramática y le pregunté qué estaríamos haciendo realmente, hizo una pausa por un momento y dijo que era una promoción de productos de seguridad de empresa a empresa, lo que realmente quiso decir es que íbamos de puerta en puerta vendiendo extintores de incendios a empresas. Ni siquiera estábamos vendiendo a la empresa en sí, tuvimos que vender a los empleados para su uso personal en casa, ya que es ley que todas las empresas los tengan en el lugar de trabajo. Me abusaron tanto verbalmente que al final del día regresé a la sede, dejé todo el equipo en la recepción y simplemente me fui. Estudiante de marketing, he enfrentado un inconveniente similar con empresas de comercialización poco profesionales. Pienso que si te encuentras con un anuncio de empleo que no proporciona detalles sobre el puesto, lo mejor es ignorarlo y seguir adelante. ¿Cajero? Hice toda la capacitación y aprendí todos los códigos, luego comencé mi primer turno. Fue extraño, de repente pude ver mi vida entera convirtiéndose en una mierda. Algo acerca de transportar un grupo de personas con la compra durante todo el día a lo largo de una cinta transportadora e ingresar datos al mismo tiempo me hizo querer dejar de fumar al instante. Eso fue hace como 15 años y hasta el día de hoy admiro la mierda de la gente que hace eso porque no puedo soportarlo. Admiro profundamente a quienes se dedican a esa labor, ya que es algo que no podría soportar. Muchas personas que ocupan esos puestos apenas logran sobrellevar la situación. Su trabajo se hace por necesidad y por diversas circunstancias, no por un verdadero deseo de hacerlo. Trabajé como árbitro de ligas menores cuando tenía alrededor de 16 años. Tuvimos un breve día de entrenamiento en el que realmente no repasamos las reglas sino cuáles eran nuestras responsabilidades. Empecé a arbitrar al día siguiente, creo. Casi salí del campo llorando a mitad del juego después de que el entrenador de un equipo le gritara, por algunas decisiones ciertamente malas. Logró regresar y terminar el juego, pero le dijo al árbitro principal que necesitarían encontrar a alguien más para el juego de la tarde. La poca confianza y el conocimiento mediocre de las reglas de las ligas menores no combinan bien con padres irrazonablemente enojados. Supongo que no es el peor trabajo que he tenido, pero definitivamente no quería trabajar allí ni un segundo más. Durante varios años, se participó en el entrenamiento de un equipo infantil de fútbol. Los pequeños eran maravillosos, pero los padres presentaron varios problemas. En una ocasión, el entrenador principal tuvo que recordarles a los padres que se estaba allí como voluntario, sin vínculos familiares con el equipo, y que debía ser tratado con respeto. En otra situación, 2 oficiales de policía se acercaron después de un partido para ofrecer protección, ya que se había emitido una amenaza. Me contrataron para ser recepcionista, pero mientras me mostraban el lugar alguien dijo, oh, ¿y si un cliente enojado alguna vez se pone violento, enciérrate en el baño y llama a la policía? Ya instalamos un teléfono ahí. Se fue a la hora del almuerzo y nunca miró atrás. Eso suena a una experiencia extraña. No creo que nadie quiera trabajar en un lugar donde te dicen que te encierres en el baño por si acaso. Me imagino que la gente normal busca un trabajo más tranquilo. La idea de salir a almorzar y nunca regresar es bastante radical, pero también comprensible. A veces, hay señales que te dicen que no vale la pena seguir. Dejé un trabajo vendiendo seguros de vida después del primer día. Acepté el trabajo porque en mis 3 entrevistas me dijeron que me darían referencias para ventas y que me pagarían un salario durante el primer año. El primer día descubrí que no recibiría un cheque de pago durante mis primeros 3 meses y que tenía que ir de puerta en puerta para conseguir mis llamadas referencias. Todo parecía muy turbio, así que corté y salí corriendo. A veces, las cosas no son lo que parecen. Recuerdo que un amigo empezó un trabajo de venta similar, le prometieron un buen sueldo y comisiones. El primer día, se dio cuenta de que tenía que buscar clientes por su cuenta y no le pagaban hasta meses después. Así que decidió dejarlo de inmediato. A veces hay que confiar en tus instintos y no esperar a que las cosas se pongan peor. Sí. En una pizzería.
No podía repartir la masa correctamente y no tenía ganas de aprender. Y cuando revisé el cronograma me di cuenta de que en realidad me habían programado para las pocas veces que no pude trabajar durante las próximas 2 semanas. Daba clases de baile y no podía faltar. Ese es el tipo de trabajo que no puedes dejar de hacer de vez en cuando y ellos sabían que yo tenía ese trabajo cuando me contrataron. Simplemente nunca volví. Era un adolescente tonto que no sabía cómo manejar la situación adecuadamente. Sin embargo, hacen una pizza excelente, y como adulto, voy allí a menudo. Espero que no recuerden al tonto adolescente que trabajé allí durante un turno. No sé, suena como algo que pasaría. Uno espera que las cosas salgan bien, pero a veces no es así. La verdad es que no siempre podemos manejar todo al mismo tiempo. Tienes tus propias prioridades y está bien. Al final, todo se vuelve parte de la historia. Lo mejor es que ahora puedes disfrutar de la pizza sin las presiones de ese trabajo. A mitad del cuarto día. Estaba en un concesionario, comenzando un nuevo trabajo como asesor de servicio. Los otros 3 muchachos que me entrenaron estaban en una competencia feroz porque estaba increíblemente impulsado por las ventas. Pasarían por encima de sus propias madres para ganar dinero. Se recomendaban servicios que realmente no eran necesarios porque afectaban sus resultados. El jueves pedí hablar con el jefe y le dije que no podía hacer esto. No dije no puedo estafar a la gente. Pero le dije que el trabajo no era para mí y me fui. Tuve 2 meses y un fantástico verano libre. A veces, en trabajos como ese, la presión puede ser demasiado. Recuerdo cuando un amigo pasó por algo similar en ventas. Le ofrecieron un trabajo donde había que convencer a la gente de cosas que no necesitaban. Se sintió mal y terminó dejando la empresa. Al final, pudo tomarse un tiempo para reflexionar y disfrutar del verano antes de encontrar algo que realmente le gustara. Así es como se aprende lo que uno quiere hacer en la vida. Contratado para vender productos de limpieza para una filial de Berkshire Hathaway. Pago semanal de más de $1,000 en promedio. El primer día de capacitación me enteré de que se trataba de ventas puerta a puerta de aspiradoras Kirby y nunca volví. Es curioso cómo ciertas oportunidades parecen buenas en papel. Recuerdo que un amigo se metió en un trabajo similar, prometiendo grandes comisiones y libertad. Al final, terminó vendiendo sistemas de purificación de agua en puertas. Después de un par de días, se dio cuenta que no era lo que esperaba y se salió. Al final, todos aprendemos que no todo lo que brilla es oro. Un gerente me dijo que no era el momento adecuado para entrar. Llegué cuando me dijeron que debía hacerlo. Aparentemente llegué tarde. Me enviaron a casa. Antes de irme, el otro gerente me dijo que no confiara en nadie que trabajara allí. Decidí que probablemente no era el mejor lugar para mí. A veces, la comunicación es un lío. Un amigo tuvo una experiencia similar en su trabajo. Le dijeron que empezara a las 10, pero en realidad su turno era a las 9. Llegó tarde y lo mandaron a casa. Al salir, otro compañero le dijo que no confiaran en el horario. Al final, decidió que no valía la pena seguir ahí. Algo así te hace cuestionar el ambiente laboral. De hecho, hice esto 2 veces, ambas en Francia. Uno era un trabajo docente centrado en enseñar a los niños después de la escuela. Para comenzar el trabajo temprano antes del año escolar, me preguntaron si podía tomar algunas lecciones por la tarde para los programas de verano en una escuela pública. Dije que sí y me dieron mi primera lección. Tenga en cuenta que no recibí ninguna formación y que en ese momento apenas hablaba francés. Bueno, no pude lograr que ninguno de los niños me escuchara en inglés o francés y encontré todo bastante estresante. La clase fue un desastre, pero al final uno de los niños dijo que al menos era comprensivo. De todos modos no continué. Luego, desempleado y necesitado de dinero, cogí un trabajo en un call center para dar encuestas. Llego a la oficina con otras 5 personas nuevas. Esta es nuestra primera vez en la oficina y esperábamos una reunión de capacitación y presentación. No, querían que empezáramos a trabajar inmediatamente sin firmar primero un contrato ni discutir el salario ni las horas. Me fui después de unos 20 minutos de llamar a algunos números sin mucho entusiasmo. Luego pregunté dónde estaba el baño y salí del edificio después de orinar. Es interesante cómo a veces las cosas no salen como uno espera. En Francia intentaste ser profesor y te encontraste con un grupo de niños que no te escuchaban. Eso puede ser bastante estresante. Después, en el call center, ni siquiera te dieron un poco de orientación antes de que tu trabajo comenzara. Al final, solo te levantaste y te fuiste. A veces hay que saber cuándo es mejor dar un paso atrás.
Durante el verano en la universidad, conseguí un trabajo en una fábrica local inspeccionando aplicadores de tampones. Otro chico trabajaba en el departamento y estaba encantado de que otro comenzara. Me sentí mal por dejarlo, pero incluso limpiar gallineros era un trabajo más agradable. A veces las experiencias no son lo que uno espera. Trabajar en esa fábrica no era precisamente emocionante. El compañero de trabajo estaba feliz por mí, pero yo solo quería salir de ahí. Al final, prefiero lidiar con pollo que con tampones. A veces, es mejor seguir el instinto y buscar algo que te haga sentir más cómodo, aunque al principio parezca que no hay muchas opciones. Mi amigo me consiguió un trabajo en una planta procesadora de frutas y verduras. No estoy seguro de cómo llamarlo exactamente, así que me quedo con ese. Era el turno de noche y él se jactaba de lo genial que era. Y así fue, para él. Se dedicaba a hacer tonterías y conducir montacargas y básicamente hacía poco trabajo. Me colocaron en una cinta transportadora tapando cubos llenos de vallas entre numerosas ancianas que no hablaban ni una pizca de inglés. Fue la noche más larga de mi vida. Nunca volví. Ese trabajo suena brutal. Tu amigo disfrutando mientras tú te pasabas la noche haciendo lo mismo una y otra vez. La idea de trabajar al lado de señoras que no hablaban inglés lo hizo aún más raro. Suena como una experiencia que nadie quiere repetir. Al final, te diste cuenta de que los trabajos no siempre son lo que parecen. Pasa a otra cosa y deja esas noches en el pasado. Trabajé en un Burger King durante 8 horas completas. Fue mi deprimente manager el que finalmente me hizo renunciar, era un hombre calvo de unos 40 años. Muy lindo, pero no podías evitar sentir lástima por él. En medio del entrenamiento, me miró por encima de un hoyo de papas fritas, la lámpara de calor se reflejaba en su piel ligeramente sudorosa y dijo, /U// Furcifer 89, si puedes hacer esto, entonces puedes hacer cualquier cosa. Simplemente nunca volví después de eso. No quería encontrarlo colgado en el congelador algún día. No sé, a veces la gente se siente atrapada en su trabajo. Recuerdo a un amigo que estaba en una situación similar. Tenía un jefe que siempre parecía en sus últimos días, y era un buen tipo, aunque muy triste. Un día, le dijo que eso era solo un trabajo. Al final, mi amigo decidió dejarlo. Creo que solo necesitaba un cambio, como todos. No siempre es fácil. Empecé la universidad cuando tenía 18 años y decidí que quería un trabajo de medio tiempo en la panadería de la universidad. Decidió que trabajar a las 5:30 de la madrugada sería divertido, trabajó un día y renunció respetuosamente al día siguiente. No sé, al principio pensé que trabajar tan temprano sería divertido, como un nuevo reto. Pero después del primer día, simplemente no estaba listo para esa rutina. Fue un intento, pero la realidad era muy distinta. Aprendí que a veces lo que parece interesante no es lo mejor para ti. Al final, está bien cambiar de rumbo. Acepté un trabajo en un departamento de envíos, para una empresa de venta por correo. Saque las cosas de una tina, empáquelas en una caja, ciérrelas con cinta adhesiva y repita. Necesitaba un trabajo en ese momento, pero no podía hacerlo en todo el día durante 8 horas. Fui a almorzar y nunca regresé. Ni siquiera pude completar la documentación de recursos humanos ya que se suponía que debía hacerlo después del almuerzo porque era lunes y estaban en una reunión a primera hora de la mañana. Ni siquiera recuerdo si me pagaron por las 4 horas. Descubrí que no puedo hacer un trabajo sin sentido. Necesito algo de resolución de problemas y algo de creatividad y posiblemente variedad. Eso me recuerda a un amigo que tuvo un trabajo similar. Empezó en un almacén, donde hacía lo mismo todo el día. Al principio, pensó que podría lidiar con eso. Pero después de unas semanas, se dio cuenta de que estaba perdiendo su mente. Así que un día, simplemente no volvió. Ahora trabaja en un lugar donde se siente más involucrado y puede usar su creatividad. Le va mucho mejor. Objetivo. Pasé por el primer día de orientación y el momento en que los animamos al final y ellos se jactaban de la cámara de seguridad que el FBI los usa, el tono era el de simplemente intentar robarnos. Me alegro de que se hundieran en Canadá. Un familiar que tuvo la oportunidad de laborar en una conocida cadena de tiendas en Canadá comentó que fue la mejor experiencia en el sector minorista que ha tenido. Ha estado en diversas tiendas, y no comprende las críticas que algunos tienen hacia esa empresa. Es interesante cómo las percepciones pueden variar tanto entre diferentes personas en el ámbito laboral. Conseguí un trabajo como inspector de control de calidad con algunos contratistas que operaban en un astillero local.
El primer día me dicen que el trabajo para el que me contrataron estaba en suspenso. Me uniría a ellos en el vientre de un barco de la Armada, pinchando pintura todo. Podría aceptar eso, pero en medio de la jornada laboral descubro que mi nuevo puesto pagaba $5.20 por hora menos de lo que me prometieron por las tareas para las que me contrataron originalmente. Me dijeron que una vez que las cosas se calmen, después de la parte más calurosa del verano, tal vez pueda comenzar con mis deberes originales y volveríamos a hablar de dinero cuando hiciera la transición. Ni siquiera pude lograr que aceptaran que recibiría el salario base que me prometieron cuando comencé esas otras tareas. Me sentí engañado. Simplemente no podía aceptar el cambio en lo prometido. Dejé de fumar en ese mismo momento y nunca me sentí nada mal por ello. A veces, las cosas no salen como esperas en el trabajo. A un amigo le pasó algo similar. Empezó un empleo con buenas promesas, pero le cambiaron de puesto de inmediato y le reducieron el salario. Se sintió engañado, así que decidió dejarlo. Al final, siempre es mejor buscar lo que realmente mereces en lugar de conformarte con menos, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles en el momento. Trabajé exactamente un día en un CVS en una rica ciudad costera de California cuando tenía 19 años. Para empezar, me pusieron en el mostrador de helados. Mi trabajo ese día consistía en tomar pedidos, servir helado en conos o vasos y llamar a la gente. Un padre entró con sus 2 hijos pequeños y cada niño pidió un cono con una cucharada. Procedo a servir helado y el padre me detiene y me dice, no, quiero una bola perfecta. Hazlo de nuevo. Esto continúa durante unos 10 minutos, 5 o 6 intentos, y todas las bolas me parecen perfectamente simétricas. Ahora se está formando una fila de personas. Uno de los niños comienza a llorar diciendo que no le importa y que solo quiere su helado. El papá lo ignora y me dice que lo haga de nuevo. Me detengo, doy un suspiro exasperado, él agarra el cono de helado y dice, bueno, ahora le has arruinado el día a mi hijo. Espero que seas feliz, y se marcha pisando fuerte. Nunca volví después del descanso. A veces, la gente es demasiado exigente. Recuerdo una vez que trabajaba en un café y un cliente devolvió su comida 3 veces porque decía que no estaba perfecta. Al final, simplemente se fue sin comer. No sé por qué algunos piensan que tienen que tratar a los demás así. Al final, solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Esa experiencia me hizo dudar sobre trabajar con el público. Trabajé para una empresa de pintura por un día. Todo el equipo consumía, intercambiaba y vendía drogas en el lugar de trabajo. Le dije al dueño de la compañía que apreciaba la oportunidad y que estaría feliz de trabajar para él en el futuro si tuviera algún trabajo donde el ambiente fuera diferente, pero básicamente me dijo, amigo, es pintura. Así es. Eso suena como un día difícil. Estar en un lugar así puede ser incómodo, sobre todo cuando solo quieres trabajar. Aunque fue solo un día, es bueno que te hayas dado cuenta de cómo era el ambiente. A veces, uno espera que las cosas sean más profesionales, pero no siempre es el caso. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Los propietarios tenían cámaras de audio por todas partes y llamaron al menos 6 o 7 veces durante mi turno de 8 horas para quejarse de algo. Era simplemente un ambiente incómodo y los empleados estaban demasiado asustados para hablar libremente, por lo que se hablaba poco o nada. Estuve en un trabajo donde los jefes tenían cámaras de audio por todas partes. Durante mi turno de 8 horas, llamaron varias veces para quejarse de cosas insignificantes. El ambiente era muy incómodo y nadie se atrevía a hablar abiertamente. Así que, la mayor parte del tiempo, solo había silencio. Era raro trabajar así, como si hubiera un gran temor en el aire. Al final, solo querías hacer tu trabajo y salir. Trabajé durante un día como asesora nupcial. Todos los demás trabajadores allí, incluso el gerente, fueron horribles. Cada vez que se alejaban de una novia hablaban mierda de ella. También eran todos malos entre sí y el gerente gritaba constantemente. El único trabajador que era amable parecía recibir la mayor cantidad de mierda de los demás. Después de ver mi futuro, nunca volví para mi segundo día. No sé cómo aguantaste un día así. Suena como un ambiente tóxico. Es triste ver cómo la gente puede ser tan cruel entre sí y con los demás. La chica amable siempre suele ser la más atacada, por alguna razón. Creo que tomaste la decisión correcta al no volver. A veces, trabajar en equipo significa elegir el lugar adecuado para ti. Trabajé en Ardèche durante 3 horas. Dijeron que desde que tenía 18 años, tenía edad suficiente para cortar la carne, por lo que sería el rebañador de carne, no exclusivamente, pero en realidad era demasiado bajo para la máquina, así que no quería cortarla.
Además, la decoración era marrón. Y fue aburrido. Nunca volví. O recibí mi cheque. A veces las cosas no salen como uno espera. Trabajar en Ardèche parece sencillo, pero lo de la carne no era para mí. La máquina me quedaba alta y el lugar era muy aburrido. Al final, no volví ni por mi cheque. A veces es mejor dejar las cosas así. Trabajé para una empresa de reacondicionamiento de aviones. Desmontar aviones viejos y reconstruirlos, en su mayoría jets privados. Dejé de fumar un día después de enterarme de que se sabía que 12 de los químicos que usábamos causaban cáncer. Eso suena intenso. Trabajar con aviones debe haber sido interesante, pero encontrarte con esos químicos realmente cambia las cosas. Es comprensible que decidieras irte después de un día. La salud es lo primero, y a veces los trabajos no valen el riesgo. Parece que tomaste la decisión correcta. En los años 80, trabajé en un banco telefónico intentando vender donaciones para un grupo policial benévolo. Recibí un salario mínimo, más una comisión por cualquier venta que hiciera. Invariablemente, recibía 3 tipos de respuestas: nadie contestó el teléfono, fueron maldecidos por intentar realizar una venta no solicitada o hicieron una venta después de hablar con personas que parecían solitarias. Durante la primera media hora trabajando al teléfono, odié el trabajo. En 2 horas, esto se convirtió en aborrecimiento. A las 3 horas lo dejé. Recuerdo cuando trabajé en un lugar similar. Llamaba a gente para vender cosas que no querían. Siempre había quienes ni respondían, otros que se enojaban, y alguno que charlaba un poco antes de colgar. Después de poco tiempo, me di cuenta de que no era lo mío. En mi primer día ya quería irme. Al final, simplemente renuncié. A veces, hay trabajos que no valen la pena. Trabajé en un nuevo trabajo porque me ofrecían un 50% más de lo que ganaba actualmente y podría hacer todas las tareas avanzadas. El primer día, me dijeron que tenía que ganar un salario un 70% inferior a lo que me prometieron durante 90 días y luego él puede ofrecer un aumento a la cantidad prometida anteriormente. También me asignaron tareas de entrada. Fui a almorzar y nunca regresé. A veces, las promesas de un nuevo trabajo resultan ser solo eso, promesas. Te ofrecen mucho, pero al final te ponen en un lugar que no esperabas. Decidí no quedarme. Si no valoran lo que ofrezco, no hay razón para seguir ahí. Simplemente fui a almorzar y no regresé. A veces hay que saber cuándo es momento de irse. Solicité un puesto de marketing cuando era adolescente, presenté mi renuncia a mi trabajo anterior y pasé esas 2 semanas esperando con ansias mi nuevo primer trabajo adecuado. Termino vendiendo puerta a puerta, algo que realmente no encaja con mi personalidad. También descubrí que era una comisión del 100%. Después de pagar mi viaje en tren para ir de la oficina al área de ventas, pasar 10 horas siendo rechazado puerta a puerta y luego regresar a la oficina y esperar hacer algo de capacitación sobre juegos de roles, simplemente renuncié. Aunque buena lección de vida. A veces, lo que esperas puede no ser lo que obtienes. Recuerdo que un amigo tuvo una experiencia similar. Le ofrecieron un trabajo que parecía genial, pero terminó haciendo algo totalmente distinto. Pasó días tratando de vender cosas a desconocidos y se sintió mal. Al final, decidió renunciar y se dio cuenta de que hay que investigar más antes de aceptar un empleo. Aprendió mucho de esa experiencia. Sí. Fue extraño. Fui a una entrevista para un call center. Fue contratado en el acto a modo de prueba, sin trámites. Le dieron algo de formación y esa noche hice algunas llamadas para pedir donaciones. Solo hizo una donación. Llamé al día siguiente y les dije que no era para mí. Era más como una experiencia laboral. Parece que fue una experiencia interesante. A veces, las entrevistas no son lo que esperamos. Trabajar sin papeles y sin mucha estructura puede ser confuso. Hiciste lo correcto al decir que no era para ti. Es mejor darse cuenta pronto si algo no va a funcionar. A menudo, esas situaciones solo son una lección sobre lo que realmente queremos hacer. El año pasado conseguí un nuevo trabajo trabajando, como me habían hecho creer, en un departamento de dispositivos médicos especializado en tratamientos contra el cáncer. Ese fue el trabajo para el que me entrevisté y ese era el trabajo que esperaba tener. El trabajo que realmente tenía era un puesto de aprendiz sin salida que implicaba principalmente calentar un trozo de plástico y usarlo para crear un molde de la cara y la cabeza de un paciente. Esto se usaba para garantizar que el paciente no se moviera durante el tratamiento.
Si bien el trabajo en sí no tiene nada de malo, todavía me mantengo en contacto con los chicos que conocí allí, no era en lo que pensé que me estaba metiendo. Había solicitado un nuevo trabajo al final de mi primer turno, me llamaron para una entrevista exactamente 2 meses después de empezar, dejé exactamente 4 meses después de empezar, contempla el apasionante ritmo de RRHH. En el sector público. Parece que te metiste en un trabajo que no era lo que esperabas. A mí me pasó algo similar una vez. Me ofrecieron un puesto en un proyecto interesante, pero al final solo hacía tareas administrativas. Al principio estaba desilusionado, pero aprendí que a veces hay que pasar por estas experiencias para encontrar lo que realmente quieres. Al final decidí buscar algo más y ahora estoy en un lugar que me gusta. No yo sino mi mamá. Consiguió un trabajo como directora de un centro médico. El primer día, la propietaria tardó 1 hora y media en abrir el centro, los pacientes y el personal abusaron verbalmente de ella, le dijeron cómo limpiar los baños y que debía hacerlo a diario y la encerraron en un armario de suministros mientras miraba para el vacío. Básicamente me contrataron como limpiador, no como pesebre. Salió antes del final del día. Eso suena bastante complicado. Tu madre debe haber tenido un primer día muy estresante. Ser abusada verbalmente y sentirse atrapada en un trabajo que no era el que le habían prometido no suena bien. Es bueno que decidiera irse antes de que esto se convirtiera en algo aún peor. A veces las cosas no son lo que parecen en una entrevista de trabajo. Dejé un trabajo de investigación de mercado a mitad de mi segundo turno. Llamábamos a la gente para preguntarles si habían visto una campaña de tarjetas navideñas de Hallmark. La mayoría del público objetivo eran mujeres con niños y las llamábamos hasta las 11 de la noche. Si alguien decía que estaba ocupado, hacía clic en un botón que le permitía volver a llamarlo 90 minutos después, por lo que muchas veces simplemente hacía clic en el botón que decía que estaba muerto. Renuncié después de que una abuela dijo que había dejado a su nieto en el baño mientras corría hacia el teléfono. Y luego desperté a una enfermera enojada llamada Brian que acababa de estar en un turno doble. Esa fue una experiencia bastante tensa. Trabajar en ese tipo de llamadas es duro, sobre todo a horas tan tarde y sin compasión por la vida personal de la gente. Al final, cuando una abuela está en esa situación, simplemente no vale la pena. A veces, algunas decisiones son necesarias para cuidar nuestra salud mental. Seguir haciendo eso no parece sostenible. Conseguí un trabajo vendiendo aspiradoras por teléfono. El sistema de a quién llamábamos era súper primitivo, simplemente estábamos dando páginas de un catálogo telefónico y nos decían que las llamáramos en orden. A lo largo del día logré llamar a muchas personas que se habían reservado de vendedores de teléfonos, así como a un tipo que falleció 2 meses antes, todos tratando de convencerlos de que compraran una aspiradora de sangre por teléfono. Después de 5 horas, le dije al jefe que esa era una forma poco ética, ridícula y de mierda de vender aspiradoras. Lo dejé y fui a un festival de música. Un día, conseguí un trabajo vendiendo aspiradoras por teléfono. Teníamos que llamar a la gente de una especie de lista y era un desastre. Llamé a muchos que no querían ser molestados y, sorprendentemente, a uno que había fallecido hacía 2 meses. Después de 5 horas de esa locura, le dije a mi jefe que era poco ético y me fui a un festival de música. Al menos eso fue más divertido. Un poco tarde para la fiesta, pero esto es lo que me pasó. Dejé mi primer gran trabajo como panadero, 17 años, para trabajar en una cafetería donde me convertiría en aprendiz. El propietario con el que había estado hablando durante casi un año me prometió un salario doble, más horas y es muy relajado y sencillo. Me levanté a las 7 de la mañana y el primer y único trabajo que conseguí fue limpiar el almacén y reorganizar todo. Saqué todo como dijo y puse todo donde él quería que estuviera arreglado. Una vez terminado, se cagó y tuve que hacerlo de nuevo. Segunda vez y se enojó aún más y me obligó a hacerlo de nuevo. 6 horas después, todavía no estaba contento y me dijo que estaba jodiendo y que no estaba usando mi cerebro. Tan pronto como llegó el momento de regresar a casa, nunca regresé. Ninguna de las cosas que hice en mi primer día tuvo nada que ver con lo que se me da bien. Hornear. Ah, y también mantuvo a 2 pitbulls atrás, donde tomaba comida del frente y se la daba de comer con la mano. Se lamió las manos y todo y les daba abrazos/diagonal besos y luego regresaba adentro sin lavarse las manos. Eso suena frustrante. A veces, lo que parece una buena oportunidad se convierte en un desastre. Cambiar de un trabajo que te gusta a uno donde no haces lo que sabes puede ser decepcionante. Y lo de los perros es raro, no se ve muy higiénico. Al final, es bueno que te alejaras de algo así. Hay mejores lugares para trabajar donde se valore tu habilidad. Se suponía que iba a trabajar para una empresa de energía.
Pensé que era un gran trabajo. Entonces comencé la capacitación y me di cuenta de lo difícil que era. Pero aprendí algunas cosas que el consumidor promedio no aprendió. El problema es que lo olvidé al día siguiente y simplemente no pude soportar todo el estrés. Necesitaba estudiar. Era mucho. Y tenía que hablar con la gente, en lo cual no soy bueno. A veces, la idea de un buen trabajo puede resultar atractiva. Un amigo mío buscó un empleo similar, pensando que sería genial. Empezó la capacitación y se dio cuenta de que era más difícil de lo que pensaba. Aprendió algunas cosas, pero se olvidó rápido. Al final, el estrés y tener que interactuar con otras personas lo desanimaron. No siempre es tan fácil como parece. Después de completar la capacitación, descubrí que te pagaban con tarjeta de crédito y te cobraban por hacer retiros. Decidí que no, les dije por qué y nunca miré atrás. Lo curioso de todo esto es que estaban desesperados por encontrar gente. Si me hubiera quedado habría hecho el trabajo de 3 personas. Eso pasa a veces. Te entrenan y al final te dan una forma de pago rara. Decidir no seguir es valiente. A veces las empresas son tan desesperadas que ni se dan cuenta del valor que pierden. Seguro que podrías haber hecho mucho, pero a la larga es mejor cuidar de uno mismo. A veces es cuestión de no conformarse con lo que no te gusta. Estoy bastante seguro de que esta publicación ya no existe, pero la publicaré de todos modos. Yo era un adolescente que buscaba desesperadamente un trabajo de verano para conseguir algo de dinero. Encontré trabajo recogiendo frambuesas. Tenía que levantarme a las 6 de la mañana para llegar al lugar de trabajo desde las 6:45 hasta las 2 de la tarde todos los días bajo el sol abrasador sin parar por apenas menos de 3 euros la hora y la temperatura alcanzaba los 30 grados centígrados alrededor de las 8 de la mañana. Así que para entonces ya estaba cubierto de una capa de sudor y me dolía mucho la cabeza debido al sol, a pesar de que llevaba una gorra todo el tiempo. Decidí que preferiría tener muy poco dinero en mis bolsillos que hacer esto todos los días del verano. Recuerdo cuando busqué trabajo en verano, como tú. Me ofrecieron recoger frutas. Era un trabajo duro, empezaba muy temprano. El sol pegaba fuerte y hacía mucho calor. Ganaba muy poco y al final del día solo me quedaba cansado y molesto. No valía la pena. Aprendí que a veces lo que parece una oportunidad no es lo que realmente necesitas. Mejor buscar algo que valga la pena hacer. Trabajó una semana como barman en un bar de narguiles. 1. Sin licencia de licor. Los propietarios utilizaron algunos sustitutos de licores a base de vino. Sabían a culo y eran muy débiles. Los clientes a menudo devolvían las bebidas por no ser lo suficientemente fuertes a pesar de usar el doble del licor que normalmente usarían. 2. No hay zona de bar real. Tenía un pequeño mostrador en la parte de atrás para preparar bebidas. Tuve que comprar mi propio equipo. 3. Los propietarios no entendían el concepto de propina. Controlaban las tarjetas de crédito y las propinas en efectivo y me las entregaban sin que yo las viera. Su filosofía era que yo solo debía ganar una parte del dinero de las propinas y el resto debía ir al negocio. Eso es una experiencia interesante. Trabajar en un lugar así debe haber sido complicado. La falta de una licencia de licor y el uso de sustitutos debieron afectar la satisfacción del cliente. Y tener un espacio tan limitado para trabajar mientras compras tu propio equipo, eso no ayuda. Lo de los propinas es realmente raro. Es extraño cuando los dueños no entienden cómo funciona ese concepto. Al final, no parece un buen ambiente para trabajar. 2 horas después para una gran empresa constructora que puede ser o no Sir Robert M.C. Alpine. Me enviaron como parchador ordenando y arreglando todos los trabajos de yeseros en un bloque de estudiantes de gran altura. Los techos eran 40 milímetros demasiado bajos, por lo que la mitad de las ventanas en cada centro no se abrían. El capataz esperaba que cortara el techo donde se abre la ventana y colocara un techo nuevo con espacio libre para las ventanas. Tenía 15 pisos y más de 1500 ventanas. Al principio pensé que tenía uno bueno aquí, 3 horas por ventana de trabajo fácil. No te preocupes. Fue solo cuando fui al piso donde estaban trabajando los yeseros, pensé que no estaba trabajando detrás de estos bastardos rudos, sabían que las ventanas no se abrían en los primeros 10 pisos, pero todavía están poniendo los techos debajo de las ventanas. Eso suena como un trabajo complicado. Te mandan a arreglar algo que ya estaba mal desde el principio. Ese tipo de cosas pasan en la construcción, ¿no? Te crees que tienes un trabajo fácil y luego te das cuenta de que otros hicieron un desastre. Al final, siempre hay que lidiar con el trabajo de los demás. Me imagino que no fue lo que esperabas.
Me uní a una empresa de comercio algorítmico después de mi licenciatura. No me gustó la forma en que funciona el mundo financiero, tal vez porque me gusta demasiado la tecnología. Así que dejé la industria financiera que paga mucho desde el primer día y regresé. Actualmente estoy trabajando con un equipo que definitivamente no me paga tanto como el de una empresa financiera, pero me da libertad para aplicar mis habilidades técnicas para implementar su producto principal con total responsabilidad. A veces te das cuenta de que el dinero no lo es todo. Trabajé en un lugar de finanzas, ganando mucho, pero no me gustaba el ambiente. Al final, dejé ese trabajo en mi primer día. Ahora, en un equipo que no paga tanto, me siento más satisfecho. Aquí puedo usar mis habilidades técnicas y estoy a cargo de algo importante. Es un cambio que vale la pena. Mi marido tiene una historia similar. Tiene la constitución de un enano de montaña, fornido y fuerte como un buey. La resistencia cardiovascular que requería el trabajo lo dejó caer de culo a sus 26 años durante un día después. Sí. Él renunció. Suena a que el trabajo era bastante intenso. Es curioso cómo a veces la imagen de uno no refleja lo que puede resistir. A veces, es mejor escuchar el cuerpo y salir cuando algo no va. Es fácil pensar que la fuerza física puede con todo, pero la resistencia es diferente. Al final, lo importante es estar sano. Solía trabajar durante la noche en Mactas aquí en Australia durante aproximadamente 2 años. Nuestros procedimientos deben ser muy diferentes, porque los freidores tenían sus propias trampas especiales en las que eran drenados y luego recogidos por una empresa de vez en cuando para ser tratados, o lo que hicieran con ellas. Sin embargo, después de haberme convertido en aprendiz de chef, conozco ese olor a basura del que estás hablando. Completamente asqueroso. Eso suena interesante. Trabajar de noche en un lugar así debe haber tenido sus rarezas. Imagino que la mezcla de olores no era agradable, especialmente con la grasa de las freidoras. Al final, pasar a ser aprendiz de chef suena como un cambio significativo. Es curioso cómo esas experiencias nos marcan y afectan nuestra percepción de la comida y el trabajo en cocina. Ponerlo en una bolsa de basura parece una forma muy tonta de vaciar la grasa. Solía cerrar McDonald's en la universidad y simplemente vaciábamos las trampas de grasa en un balde y luego llevábamos el balde atrás. Recuerdo que trabajé en un lugar similar. Una noche, tuvimos que vaciar un tanque de grasa. En lugar de usar una bolsa, solo lo pusimos en un balde. Era más fácil y menos desordenado. Al final, siempre acabábamos en la parte de atrás riéndonos de lo que hacíamos. Las pequeñas cosas en ese trabajo eran lo que lo hacía memorable. Conseguí un trabajo para Dolby Europe como ensamblador de PCB, tipo de trabajo que había estado haciendo durante varios años, y cuando llegué el primer día me pusieron en el almacén recogiendo y empaquetando productos terminados. Terminé el día y fui a hablar con el tipo que me contrató y le dijo que me mintió y renunció en ese mismo momento. A veces, las cosas no salen como esperabas. Recuerdo cuando un amigo consiguió un trabajo en una empresa de tecnología y el primer día lo pusieron a hacer tareas básicas. Se sintió decepcionado. Al final, decidió hablar con su jefe y renunció. A veces, es mejor seguir adelante si no te sientes valorado. Es complicado, pero a veces hay que priorizar tu bienestar. Dicho esto, compartir una computadora con otro compañero de trabajo se está volviendo mucho más común en las empresas de tecnología, especialmente para los programadores. Las empresas tienden a sentir que tener 2 personas que se ayuden mutuamente a encontrar la mejor solución es mejor que pasar horas intentando corregir un error. Parece que proporcionar acceso a la misma información en 2 computadoras distintas es una opción más lógica. De esta manera, ambas personas pueden trabajar en tareas diferentes cuando sea necesario, en lugar de que una de ellas se quede esperando en un rincón. Sin duda, no siempre puede ser un trabajo en conjunto. Sin embargo, no cuento con conocimientos en programación. Llamadas en frío. Una vez fui a una entrevista para hacer eso. Uno de esos lugares que llaman en nombre de organizaciones benéficas de las que nadie ha oído hablar y que probablemente sean solo estafas legalizadas. Como parte del proceso de entrevista, me mostraron cómo usar el sistema y hacer algunas llamadas. Absolutamente terrible, odio que me llamen ese tipo de empresas, es aún peor en el otro lado. Una chica rompió a llorar mientras yo estaba allí y hubo que convencerla de que no renunciara en el acto. Me ofrecieron el puesto por supuesto, ese lugar era una picadora de carne a la hora de voltear. Acepté en un nivel de desesperación, luego llamé al día siguiente antes de cumplir con el cronograma y renuncié. Se necesita cierta mentalidad para hacer ese tipo de trabajo y yo simplemente no la tengo.
Recuerdo cuando fui a una entrevista para un trabajo de telemarketing. Era para llamar en nombre de organizaciones benéficas, pero parecía más una estafa. Durante la capacitación, una chica empezó a llorar y casi se va. Al final, me ofrecieron el trabajo, pero decidí renunciar al día siguiente. La verdad es que no tengo la mentalidad para ese tipo de trabajo y no me siento mal por ello. Mi mamá trabaja como decoradora de pasteles y tiene historias casi exactamente como esta de 5 lugares diferentes en los que ha estado, además de empleados violentos o drogadictos. A estas alturas estoy convencido de que es necesario quemar alrededor del 80% de las panaderías. No sé cómo puede pasar tanto en las panaderías. Me recuerda a un amigo que trabajó en una. Decía que el ambiente era tenso y la gente rara. Siempre salían chismes y había peleas por el frosting. No sé si es el estrés del trabajo, pero parece que hay un patrón. A veces pienso que esos lugares parecen más una película de terror que un sitio dulce. Así, fui a un lugar similar. Tuvieron una gran entrevista grupal y creo que siguieron hablando sobre cuánto dinero se podía ganar, gran bandera. Pero una vez que terminó, nos dijeron a todos que esperáramos. Entonces esperamos entre 10 y 15 minutos. Una persona se fue, y pensé, ¿qué carajo? Si son así en una entrevista, estoy seguro de que serían peores en el trabajo. Así que me levanté y me fui. No vi a nadie, simplemente giré hacia la izquierda. Muy feliz de haberlo hecho. A mí me pasó algo similar en una entrevista de grupo. Hablaron mucho sobre las ganancias, lo cual me pareció raro. Luego, nos hicieron esperar un rato. Vi a alguien salir y pensé que si ya era así en la entrevista, sería peor en el trabajo. Así que simplemente me levanté y me fui. No me arrepiento de haberlo hecho, esas señales son importantes. Es mejor buscar oportunidades donde te valoren. No pude soportarlo cuando alguien me dijo que debo ser un completo idiota si necesito que me enseñen a cortar tela. Aprendía visualmente, por lo que hubiera sido bueno mostrármelo al menos una vez, siendo mi primer día y todo eso. Suspiro, entiendo tu dolor. Felicitaciones a usted por seguir adelante desde allí. Entiendo lo frustrante que debe haber sido. No todos aprendemos de la misma manera, y es fácil olvidar eso. A veces, un poco de paciencia y comprensión puede hacer una gran diferencia, especialmente en un nuevo ambiente. Al final, lo importante es no dejar que comentarios así te desanimen. Seguir adelante y aprender a tu ritmo es lo que realmente cuenta. Buen movimiento. Trabajo en una industria peligrosa por naturaleza, por lo que cualquier equipo defectuoso se toma muy en serio, ya que, incluso con las herramientas adecuadas, a veces no existe una forma segura de hacer algo, sino simplemente una forma menos peligrosa. Todos, desde nuestro gerente de operaciones hasta el chico que me entrenó, me dijeron que si me sentía incómodo haciendo algo porque sentía que no era seguro, no lo hiciera y se lo hiciera saber a alguien. Es interesante que a otros lugares no les importe tanto la seguridad, especialmente cuando se trata de trabajadores temporales. El año pasado trabajé para una agencia temporal entre trabajos y terminé con un clavo en la mano y perdí 2 semanas, solo para ser despedido poco después, y lo único que realmente les importaba era si iba a ir. ¿Demandarlos por mi lesión o no? Es curioso cómo algunas empresas tratan la seguridad. En mi trabajo, siempre nos dicen que si algo no se siente seguro, mejor no hacerlo. Recuerdo que también trabajé con una agencia de trabajo temporal y tuve un accidente tonto. Terminé con un clavo en la mano y me dieron de baja, pero la compañía solo se preocupaba por si iba a demandarlos. A veces, parece que la seguridad pasa a un segundo plano. Poder levantar hasta 50 libras. Lo preguntaron porque es una pregunta legal y eliminará a las personas que no quieren o no pueden realizar trabajo físico. Quiero decir, no pueden preguntar, ¿está usted dispuesto a violar las normas de seguridad de OSHA por $8 la hora? Contratar a alguien para una labor que vaya más allá de las preguntas legales puede generar problemas con la compensación laboral. Es importante asegurarse de que las tareas asignadas estén dentro de los límites permitidos para evitar complicaciones futuras. La gestión adecuada de estos aspectos es fundamental para proteger tanto a la persona contratada como a la propia organización de posibles reclamaciones. Me contrataron como bartender en un lindo restaurante en un casino y me nombraron anfitriona, lo cual nunca había hecho. Sé que no es increíblemente difícil, pero me puso nerviosa ya que la persona que me entrenaba no estuvo presente la mayor parte del turno. Además de sustancialmente menos dinero, ya que esperaba un montón de consejos. No entiendo un cebo y cambio si quieres a alguien competente. No comprendo en absoluto la táctica de atraer y luego cambiar en estas situaciones.
¿Por qué no simplemente publicar el anuncio con lo que realmente se requiere? Un amigo trabajó en un hospicio en los primeros días de la crisis del SIDA. Al menos la mayoría de las personas mayores se han reconciliado con su muerte inminente, pero sí, se necesita una raza especial para lidiar con eso, mientras se equilibra el profesionalismo y la compasión, creo. No sé si yo tampoco podría. Ciertamente, considero que la remuneración que reciben no es acorde a su dedicación. Pasan largas jornadas laborales y no reciben el reconocimiento que merecen. Realmente admiro su esfuerzo y compromiso. Trabajé en uno durante 5 años. No tengo ninguna nostalgia positiva. Sin embargo, tengo una historia interesante sobre esos vídeos. Trabajé en cementerios con como máximo otras 2 personas. Y después de estar allí durante 3 años, de repente tuvimos que ver los vídeos. Fue una enorme pérdida de tiempo. Nos pagaron por ello y eso está muy bien, pero simplemente no hubo tiempo para hacer eso y todo lo demás. Me cansé de eso, así que escribí un pequeño programa que solo mostraba un error falso, lo copié, cambié el acceso directo del escritorio para que apuntara a él y dejé que el problema se solucionara solo. La gerente se creía una experta y supuso que era el disco duro. Jaja no. Terminé pidiendo a un técnico que lo revisara, quien no estaba de acuerdo con ella. Obviamente era la placa base. Se comprometieron y los reemplazaron a ambos. Luego celebró cuando solucionó el problema, instalación de nuevo sistema operativo, por supuesto. Eso suena como una experiencia interesante. Trabajar en turnos nocturnos puede ser agotador y tener que ver esas cosas inútiles solo suma al cansancio. Tu solución fue ingeniosa, aunque seguramente el gerente no lo vio así. Es gracioso como a veces la gente se aferra a sus ideas sin ver lo obvio. Al final, hicieron cambios que probablemente no necesitaban. Todo un desenlace para una situación frustrante. Sí, yo también he estado sintiendo eso. Al menos obtuve una buena capacitación laboral, me animaron a hacer preguntas y no me presionaron para realizar prácticas ilegales / inmorales. Y me dieron el trabajo que solicité. Esa es la mayor parte de la lista de mierda en este hilo esquivada. A veces, en el trabajo, es fácil sentirte agobiado. Recuerdo que cuando empecé en un lugar nuevo, me sentí un poco perdido. Pero tuve un buen jefe que me enseñó todo y siempre estaba disponible para responder dudas. No había presión para hacer cosas poco éticas, lo que fue un gran alivio. Al final, todo salió bien. Admiro la mierda de la gente que hace eso porque yo no puedo manejarlo. Muchas personas con esos trabajos difícilmente pueden manejarlo. Lo hacen por necesidad, por diversos motivos, no porque quieran. Entiendo lo que dices. A veces, la vida obliga a las personas a hacer cosas que no quieren. Conozco a alguien que trabaja en un lugar difícil solo para llegar a fin de mes. Se siente atrapado, pero sigue adelante. Es una lucha diaria. A veces, te das cuenta de que no todos tienen la opción de elegir lo que quieren hacer. Es una realidad complicada. Entrené fútbol de ligas menores durante varios años. Los niños son geniales. Los padres apestan. En una ocasión, el entrenador del equipo al que entrenaba tuvo que recordarles a los padres que yo estaba allí como voluntario, no tenía niños en el equipo, solo lo hacía porque lo disfrutaba, y, como tal, tratarme como la mierda no era una opción. La segunda vez, 2 agentes de policía se me acercaron después de un partido y me dijeron que estaban allí para escoltarme hasta mi coche porque me habían amenazado. Los padres están locos. Es curioso lo que pasa a veces en el deporte juvenil. Como entrenador de fútbol, vi cómo los chicos se lo pasaban bien, mientras que los padres se comportaban de forma extraña. Recuerdo una vez que el entrenador tuvo que recordarles a los padres que solo era un voluntario. Luego, después de un partido, hasta 2 policías vinieron a escoltarme a mi coche por una amenaza. La locura de los padres es algo que no se entiende. Enviarte ahí con ese pequeño entrenamiento fue terrible. Hice ligas menores durante 12 años y fútbol americano en la escuela secundaria durante 18. Pasaba de 1 a 2 días a la semana durante 4 a 6 semanas cada año, por deporte, revisando las reglas y procedimientos. Y todavía me encontré con cosas nuevas que aprendí cada año. Entiendo lo que dices. A veces, la preparación parece no ser suficiente. Recuerdo cuando empecé a arbitrar, creía que sabía todo. Pero cada partido era una lección nueva. Las reglas son más complejas de lo que parecen y siempre hay algo que aprender. La experiencia vale más que cualquier manual.
Mi primo trabajaba para Target Canadá y dijo que fue la mejor experiencia minorista que jamás haya tenido. Y ha trabajado en muchos tipos diferentes de tiendas minoristas. No estoy seguro de cuáles son los problemas de la gente con esto. Es curioso escuchar eso, porque siempre he oído opiniones mixtas sobre trabajar en grandes tiendas. Mi amigo también tuvo una buena experiencia en un empleo similar. Dijo que el ambiente era amigable y que le gustaba ayudar a los clientes. Tal vez depende de la persona y de la tienda en particular. Cada quien vive su realidad de diferente manera. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.